Saludamos la presencia de nuestro camarada Julio Escalona, fundador de la Liga Socialista y la Organización Revolucionaria, y del compatriota y jefe Julio Chirino, el Cabito, quienes se incorporan también al presidio. Celebramos por allí la presencia de los compañeros diputados Nelson Escobar y Enzo Cabeza, quienes vienen en representación de nuestro gobernador Wilmer Castro Soteldo, quien envía disculpas por la ausencia allí. Nos acompaña también Betty Croques, de la Asamblea Nacional, diputada por el estado Aragua. Elena Medina, dirigente nacional del partido Patria para Todos. El alcalde Agustín Monterola, del municipio Páez del estado Miranda, presente. Se nos incorpora el viceministro de Ciencia y Tecnología, un muchacho que se llama Francisco Durán. Celebramos tu presencia, Francisco, entre nosotros. Y quisiéramos saludar de manera afectuosa, con ese cariño, con ese amor que siembran los años de la militancia, acompañando a todos los miembros, fundadores y seguidores del Frente Cultural del Pedagógico de Caracas que están presentes en la tarde de hoy. Saludos afectuosos de todos ellos, Ali. Dejamos entonces a nuestro Ali Rodríguez Araque y sus planteamientos con relación a los desafíos de la revolución bolivariana actualmente. Bienvenido, Ali. Si uno mira el escenario mundial, observa que vivimos un tiempo en que después de la aparente definitiva estabilización del dominio imperialista sobre el mundo y particularmente del dominio del imperio norteamericano sobre el mundo, han venido ocurriendo cambios importantes. Ese dominio imperial está cediendo cada vez más por el cambio de las propias realidades en el mundo. Cuando uno analiza lo que fue el dominio norteamericano hace 20 o más años atrás, en verdad que Estados Unidos surgía como un modelo de democracia o
se presentaba como un modelo de democracia, como una potencia económica invencible y sobre todo una gigantesca potencia militar. Acontecimientos como la guerra de Vietnam, las crisis por las cuales ha atravesado la economía norteamericana y en general la economía capitalista del mundo han generado una situación de cambios que están lejos de haber culminado. En nuestra América, sobre todo después del derrumbe de la Unión Soviética y todos esos problemas que fueron reforzando aparentemente el dominio imperial sobre el mundo, el único foco de resistencia que quedó particularmente después de la derrota de la llamada lucha armada en América Latina fue la Revolución Cubana, que soportó firmemente con tenacidad y también con brillantez todos los embates imperiales para acabar con ella. Pero de entonces a estos tiempos las cosas han venido cambiando. Comienzan a surgir nuevos blocos de poder. Rusia, después de la gran debacle de la Unión Soviética, ha venido fortaleciéndose. China, la República Popular China, se ha convertido en la gran potencia ascendiente de estos tiempos, o ascendente, perdón, corrijo. América Latina, que parecía completamente fragmentada en pequeñas y grandes naciones, todos somos grandes en definitiva, comienza a vivir nuevos tiempos, tiempos refrescantes de integración, de la búsqueda, aunque no explícita, de ese sueño bolivariano de concebir toda nuestra región como lo que somos, como una gran nación. Ya Bolívar lo decía, ya que poblamos un mismo territorio, tenemos un mismo origen, tenemos la misma cultura, bueno, somos una nación fragmentada aún, pero somos una nación. Y aquí comienzan a aparecer entonces también procesos que un día se convertirán en lo que debe ser una gran realidad, la materialización de la vieja idea bolivariana de convertir todos estos fragmentos en una gran y consolidada y poderosa nación, la nación latinoamericana y caribeña. En ese orden, proyectos como el de UNASUR, como el ALBA, como la CELAC, son como especies de ríos que van concurriendo para formar un enorme y poderoso caudal en toda nuestra región. Porque precisamente el rol que han cumplido tanto las fuerzas imperiales, más con mayor propiedad, las fuerzas imperialistas y las alianzas oligárquicas en nuestros países, ha sido la de mantener esta región fragmentada por aquel viejo dicho de divide y vencerá, que se le atribuye a Maquiavelo. Que el proceso de integración deje de ser más uno, que manejan solamente los liderazgos esclarecidos y se convierta en una conciencia, en un proceso profundo de nuestros pueblos, porque sin pueblo no hay posibilidad real de una integración de cara a los pueblos. Y creo que el balance que podemos hacer hasta este momento es positivo. Ahora el 11 de este mes me corresponde a mí entregar la responsabilidad de Secretaría General de UNASUR al expresidente colombiano Ernesto Samper.
más que nada hoy, para todos nosotros supongo que es Venezuela. La situación actual, los retos que tenemos por delante y cómo avanzar. Por supuesto, no me corresponde a mí. Pensemos por un instante la complejidad de la tarea que asumió Nicolás Maduro a la muerte del presidente Hugo Chávez. Independiente de las observaciones que podamos hacer, de crítica como solemos hacer los revolucionarios, el balance que podemos hacer para hoy es un balance altamente positivo. La economía. Hace años atrás escribíamos e incluso formulábamos una especie de consigna de la Venezuela rentista a la Venezuela productiva. Hoy debemos preguntarnos en qué medida hemos avanzado en el desarrollo de las fuerzas productivas nacionales, de manera que estas vayan equilibrando progresivamente el carácter rentista de la economía. Advierto que en el petróleo no solamente hay renta, no solamente el Estado como propietario del recurso natural le cobra a los que quieren obtener un beneficio de ese recurso las regalías. Eso, por supuesto, se ha mantenido en una producción de alrededor de 3 millones de barriles, un poco menos. Uno de los grandes avances, precisamente, durante la gestión del presidente Hugo Chávez fue incrementar las regalías de 1%, donde le han puesto las políticas neoliberales de la Cuarta República, hasta el 16%, luego hasta el 33%, como es actualmente. Más aún, 33%. De cada 100 barriles, 33 van para el Estado. Eso fue lo que permitió invertir en la superación de los gravísimos problemas sociales del país más de 650.000 millones de dólares. Eso era imposible para la Cuarta República, que hizo más y más concesiones en los dos sentidos, tanto el otorgamiento de tierras para la explotación del petróleo, como también concesiones en el orden de reducir la tributación, la contribución de la actividad petrolera para el Estado y en consecuencia para la posibilidad de mejorar la situación del país. En los dos sentidos se logró mantener, por un lado, la producción e incrementar la participación del país en los ingresos petroleros. Y eso fue lo que permitió dedicar esa suma que ya les mencioné, superior a los 650.000 millones de dólares, y con ello aliviar en buena medida la crítica situación de pobreza y de empobrecimiento que vivía gran parte de la población venezolana. Problemas, por ejemplo, como el hambre, desaparecieron en Venezuela. Esa tragedia de centenares de miles de seres que se acostaban sin comer y que se levantaban sin saber qué iban a comer en ese día. Eso, yo digo que no exista en algún sector de la población, pero creo que es un fenómeno que hoy está superado. El empleo, en fin, el mejoramiento de las condiciones de existencia del venezolano han mejorado significativamente en todos estos años. ¿Cómo sostener esto? Y cómo ir ascendiendo cada más en esa dirección, que es uno de los grandes problemas a resolver a despejar. Ahora, la pregunta que nos hacíamos hace años atrás sigue siendo pertinente hoy. ¿Cómo despegar nuevas fuerzas productivas? Hace años discutíamos mucho el problema de la transformación agraria del país, porque históricamente las grandes revoluciones industriales
vinieron después de las revoluciones agrarias, que permitieron convertir los campos o el campo en los países donde esto ocurrió en grandes mercados para la producción industrial, que más adelante, a la medida que se fue desarrollando, requerían de mercados afuera, y vino el periodo de la conquista colonial, todos estos fenómenos que no me voy a referir a ellos por el momento. Ahora, en el caso nuestro, la renta ha traído muchos beneficios. Yo no soy de lo que forman parte de esa especie de leyenda negra de que el petróleo ha sido una maldición para el país. Pero ha sido por la renta petrolera que, independientemente de la desigualdad en que se distribuyó esa renta, permitió mejorar las condiciones de existencia de la población venezolana, mejorar la alimentación, la educación, en fin, la posibilidad de llevar una vida, una existencia mejor, asunto que mejoró significativamente en estos últimos 15 años de la Revolución Bolivariana. Ahora bien, todavía el desarrollo industrial sigue siendo una tarea por cumplir. Y con el desarrollo industrial, las dos cosas van históricamente aparejadas, el desarrollo científico y tecnológico del país. Es allí entonces donde salta a primer plano como un hecho sumamente importante, como una tarea estratégica fundamental, la visión y el desarrollo de la integración. De vernos como una sola nación. En la tarea que hemos venido cumpliendo, hemos insistido muchísimo en que, salvo países de gran extensión territorial y de mucha población como Brasil, y aún Brasil, solo no pueden despegar con el ímpetu con que lo han hecho otros países que hoy llaman desarrollados. Porque además la orientación que hoy nos planteamos en Sudamérica no es la misma de la orientación que establecen los países europeos en Estados Unidos, independientemente que hay muchas cosas que aprender de esa experiencia histórica. Nosotros representamos una extensión, una nación, porque eso somos, y me refiero solamente a Sudamérica, de 17 millones de kilómetros cuadrados, de más de 300 millones de habitantes, una población superior a la de Estados Unidos y un territorio también superior al de Estados Unidos de Norteamérica. Con recursos naturales, a esto me quiero referir un poco más, de todo tipo. Riquezas minerales, reservas minerales. Que digo yo representan la tabla periódica de Mendeleev, la tabla periódica de los elementos. Tenemos todos los minerales imaginables, incluyendo los llamados minerales estratégicos. Bosques gigantescos, como es el caso de la Amazonia. 3 de los principales ríos de los 8 del mundo. 24% de las reservas de agua del mundo. Minerales preciosos como plata, oro, además de bauxita, hierro, etcétera, etcétera, etcétera. Y coltán. En fin, ¿qué es lo que no tenemos o no hemos tenido, para ser más justo? Visión. Una visión de conjunto. Una visión que lleve a una conclusión elemental, que juntos podemos más que separar. Decía al momento que aún Brasil, por esa extensión territorial y la población que tiene, aún Argentina,
cualquiera de nuestros países solo no puede lograr lo que puede lograr integrar. Si volteamos un poco la mirada de lo que ha sido la relación tradicional, de una relación de cada uno de nuestros países con el norte, y miramos a las gigantescas posibilidades que existen en la región, vas a cambiar radicalmente el curso de la historia de la región en su conjunto y de cada uno de nuestros países. Lamentablemente, mi gestión terminó antes de que pudiéramos materializar un proyecto en camino, que era que lograra un mapa del flujo del movimiento de las mercancías de todos nuestros países en Sudamérica y de qué se produce en cada uno de estos países y se vende dentro del mercado regional sudamericano y qué importamos del producto del mercado extrarregional, es decir, qué importamos en Sudamérica del resto del mundo. De manera que revisáramos qué estamos produciendo de eso que estamos importando, cómo incrementar la producción de esos rubros y aprovechar tanto el mercado que tenemos como las posibilidades de producción que tenemos en toda la región. Que es sencillamente descomunal, no es una exageración utilizar esta palabra, gigantesca. Esa es la gran tarea que tiene por delante el proceso de integración en nuestra América. Unido a esto, por supuesto, está el factor político. Este es un tiempo de conformación de gigantescos poderes mundiales. Estados Unidos, que sigue siendo un poder muy grande en el mundo, la Unión Europea, Rusia, que después de la gran crisis por la crisis de la Unión Soviética, de la destrucción de la Unión Soviética, surge China y el destino de UNASUR, y no solamente de UNASUR, sino de la CELAC, que América Latina y el Caribe, es conformada igualmente, no un bloque de poder como puede ser Estados Unidos o la Unión Europea, sino con otras características que ya habrá tiempo de conversar un poco como hemos venido debatiendo en el seno de la UNASUR. ¿Qué es la OPEP? Es un acuerdo entre los principales propietarios y exportadores de petróleo del mundo, entre los principales propietarios y exportadores de petróleo del mundo, que se unieron para un aspecto concreto: cómo defender más eficazmente el derecho de propiedad sobre ese recurso natural, lo cual se expresa en la estabilidad de los precios. Y no hay duda que lo ve. Independientemente de la composición de sus miembros, ahí se agrupan desde monarquías como Arabia Saudita, los Emiratos Árabes, hasta democracias como la venezolana, sistemas como el de Irán, el de Nigeria. Esta es la fuerza centrípeta, la fuerza interna de unidad de esa organización que ha soportado ataques de afuera, crisis internas, y ahí está la OPEP cumpliendo un rol que sigue siendo muy importante para la estabilidad de precios petroleros y para el ingreso de cada uno de nuestros países. Uno de los grandes aportes del liderazgo de Hugo Chávez en el plano internacional fue precisamente restablecer la unidad de la OPEP, que había sido profundamente afectada por los viejos regímenes neoliberales y particularmente la traición de los países exportadores de Venezuela. Los movimientos que todavía, una oposición cada vez más desmoralizada, más confundida y cada vez más dividida, todavía hoy trata de realizar, derrotar las conspiraciones por el pueblo venezolano
y por una correcta conducción del Estado, creo que incluso en el plano electoral, donde hasta no hace poco tuvo muy buenos resultados, un volumen de votación importante, no va a tener resultados tan alentadores para ellos como los que tuvieron en pasados procesos electorales, porque siguen padeciendo un problema muy serio. No han logrado proponerle al país un proyecto alternativo al proyecto bolivariano, porque para hacerlo tendrían que decir, bueno, ¿qué van a hacer con la política petrolera, por ejemplo? Primero gran tema a debatir. ¿Volverían a reducir las regalías ahora del 33% que se encuentran al 1% que la llevaron en el último gobierno de la Cuarta República? Para ser entonces yo era diputado del Congreso y participé en intensos debates en ese Congreso. En ese entonces las regalías eran 16 o 13% y la bajaron, la habían puesto al 1%. Yo por supuesto vi un escándalo allí y muy patrióticamente la llevaron al 1%. De cada 100 barriles, un barril en lugar de los 16 barriles que se venían cobrando desde los tiempos de don Vicente Gómez. Es decir que la Cuarta República empeoró las condiciones a la dictadura tan sangrienta como la de Gómez. Los impuestos que estaban ya en el 74% más, lo bajaron al 34%. Los conflictos que se podían presentar por interpretación de leyes, de contratos, en vez de resolverse en los tribunales de Venezuela, no se iban a resolver en los tribunales de Nueva York. Esa fue la apertura petrolera. Pero que tuvimos que enfrentar en el viejo Congreso. Bueno, pero ese proceso afortunadamente fue interrumpido por el triunfo electoral de Hugo Chávez. Que dio un primer paso en restablecer las regalías al 16%, más exactamente el 16 o 13%, que llevaron los impuestos a más del 50% y luego llevar las regalías a un 33% del impuesto al... Aquí tengo un Cuarta República que me está fastidiando. Un tipo de la Cuarta República. Bueno, el impuesto se llevó el 50%, de nuevo las nuevas controversias, por lo menos los nuevos contratos se resuelven en Venezuela, en fin, una política patriótica, nacionalista, como la que siempre llevó adelante Hugo Chávez. Me detuve un poco en este problema petrolero porque es muy importante, porque valdría la pena preguntarle a la oposición, bueno, ustedes se ponen al presidente Maduro, ¿qué proponen ustedes en materia petrolera en lugar de lo que vienen haciéndose desde la época de Hugo Chávez y que continúa el presidente Maduro? ¿Qué proponen? Van a decir que bueno, que no sé qué cosa, PDVSA, comienzan a irse por las ramas. Pero los problemas esenciales que están allí, que es la participación del país en su riqueza petrolera, no tienen absolutamente nada que decir. Porque viven en el ámbito de la elaboración, del pensamiento y de política una infertilidad incurable. Una cosa es el gobierno y otra el Estado. Tenemos un gobierno revolucionario, pero el Estado estructuralmente es el mismo Estado de la Cuarta República. Y eso explica mucho los problemas que tenemos. Bueno, yo pasé por varios ministerios, ustedes lo saben. Conozco el problema porque lo viví. El problema de la burocracia, de la vieja cultura administrativa,
todos los problemas que dificultan enormemente llevar una revolución adelante. Yo tengo una profunda convicción. Es decir, antes de decir mi convicción, generalmente las revoluciones han ocurrido porque frente al viejo poder se construye un poder paralelo. En la Revolución Soviética habían surgido los soviets de obreros, campesinos y soldados, una alianza popular revolucionaria. En China, las bases campesinas y la guerra. La guerra de guerrillas que después se transforma en guerra de movimientos y fuerzas ya, digamos, regulares, cuerpos militares regulares. En Cuba se desarrolló el movimiento guerrillero junto con el movimiento campesino y las fuerzas populares organizadas en la ciudad que actuaban en la clandestinidad. Pero había poderes paralelos que se organizaban en esos procesos revolucionarios. Aquí llegamos al poder a través, llegamos al gobierno, perdón, a través de un proceso electoral. Pero la estructura del Estado, la revolución nuestra no se caracterizó por tratar de poder destruir el viejo Estado y construir un nuevo poder, un nuevo Estado. La estructura estatal sigue siendo la misma estructura estatal de la Cuarta República. ¿Cómo provocar la generación de un Estado revolucionario, de un Estado popular? Mi convicción es que la tarea estratégica fundamental de la revolución en ese y muchos otros órdenes es la construcción de las comunas como una especie de alianza entre los trabajadores, los pobladores de los barrios, los intelectuales, los profesionales, que al final conformen un verdadero poder popular. Porque siempre, en tanto que esto se mantenga así, habrá problemas para poder llevar adelante las estrategias, las políticas, porque el mismo Estado es un obstáculo, es un obstáculo para el desarrollo de los procesos de cambio revolucionarios en el país. Han cambiado poderes como la Asamblea Nacional. No sé hasta qué punto el Poder Judicial ha cambiado en profundidad. No han entrado a hacer afirmaciones ni positivas ni negativas. Lo tengo como un interrogante. Me luce que no ha tenido un cambio sustancial. El Ejecutivo, bueno, ha cambiado, sí, es lo que más ha cambiado, pero la estructura del Estado, de las otras instituciones del Estado, no creo que haya cambiado, fundamentalmente. O sea, esos son los grandes problemas que confrontan, los grandes retos que tienen frente a sí. Yo diría que quizás el más importante de todos, más que el económico, porque siempre el factor político es que condiciona todo lo demás. No basta con tener el poder de gobierno, incluso no basta con tener el control político de institución, porque el viejo Estado es un estorbo para los cambios revolucionarios del país. Esa es mi profunda convicción. En resumen, creo que el escenario mundial está cambiando y sigue cambiando en positivo. Ya los viejos poderes imperiales no tienen el mismo peso que tenían en el pasado, lo cual no significa que no sigan teniendo un peso muy importante y que hayan cesado en su carácter agresivo. Todas estas confrontaciones violentas que están ocurriendo de muerte y destrucción que están presentes todavía porque precisamente las fuerzas imperiales siguen teniendo un enorme poder y sobre todo un gran poder de destrucción. ¡Viva Palestina! ¡Viva Palestina por lo que no llegan! ¡Viva el camarada Carlos Gil Ramírez! ¡Viva!
Siguiendo, en lo interno, creo que el balance que podemos hacer de todos estos años de lucha bolivariana, de revolución bolivariana, han traído para nuestro pueblo una mejora significativa de sus condiciones de existencia, lo cual no quiere decir que ya no haya pobreza, que no haya problemas sociales importantes, porque además los retos que tenemos frente a nosotros son muy grandes, aparte de que autocríticamente debemos reconocer que también hemos tenido fallas y errores, algunos de ellos significativos. Pero en aspectos fundamentales, como la política petrolera que ya comenté, ha habido aciertos, gracias a los cuales se ha podido mantener el rumbo económico en un conjunto de aspectos del país. Que hay que desarrollar los factores productivos de la industria. Aquí tropezamos con un problema que no contemplé y que sigue estando allí y que es un problema serio. Aquí tenemos un Bolívar sobrevaluado desde 1934. En 1934 hubo una devaluación del dólar. Entonces la tasa de cambio estaba en 5 bolívares con 0,9 centavos. Y en lugar de devaluar el bolívar, como ocurrió en la gran mayoría de los países, el bolívar se revaluó. De esos 4 y tantos bolívares se llevó a 3,33 bolívares por dólar. Es decir, el bolívar se hizo más costoso. Y desde entonces Venezuela se convirtió en un gran exportador, sobre todo de productos agrícolas. Es un golpe mortal para la producción agrícola en Venezuela. Y desde entonces hemos tenido un bolívar sobrevalorado y todavía hoy tenemos un bolívar sobrevalorado. Lo cual entonces hace más barato traer productos fabricados en el exterior que los que se fabrican internamente en Venezuela. Y eso implica entonces políticas sectoriales claramente dirigidas con grandes subsidios por parte del Estado para poder desarrollar una industria nacional. Y algo parecido, por supuesto, ocurre con la producción de alimentos. Es decir, uno de los grandes retos que tenemos por delante es lidiar con ese problema y manejar positivamente ese problema. Ese es otro gran desafío que tenemos por delante. Y el más importante de todos es siempre el desafío político. Es decir, lograr con políticas correctas que se desarrolle cada día más la conciencia del pueblo, cada vez más la organización del pueblo, cada vez más la disposición del pueblo para luchar por sus intereses y luchar por esta revolución en verdad. Que va a guayaba, naranja, también se le echa partida.